Sea bendito el Señor nuestro Dios por sus misericordias, por su bondad, por su gracia, por haber tomado nuestro lugar en la cruz del Calvario y habernos hecho así, merecedores del título de ser llamados hijos de Dios. Y esa bendición llevamos hoy en nuestras vidas, de poder acercarnos a Dios y poder llamarle Abba Padre. Abrimos nuestras Biblias en el capítulo 13 del libro de los Hechos, conforme el orden secuencial que llevamos de este estudio bíblico. Capítulo 13, los versículos 1 al 12 estaríamos considerando en esta noche. Nuestro saludo a la audiencia de Pablo Estéreo en el 105.9 del FM, www.radioparo.es.tl, a los hermanos de Radio Maranata en Jalapa, a los que nos escuchan a través de Radio Visión Santa Catarina Mita en Utiapa 106.9 del FM, Radio Dios de Facto en Jersey, Estados Unidos, y Radio Visión San Pedro Sula, Honduras en 101.1 del FM, a nuestra audiencia de YouTube, y ahora también agradecemos a quienes nos ven a través de el Buen Pastor TV de Porti Cable en San Manuel Chaparrón. Padre, te damos gracias por esta oportunidad de de compartir su palabra. Gracias por regalarnos la vida y esta bendición, Señor, de cumplir con el mandato de ir y predicar el Evangelio a toda criatura. Señor, no siendo digno, no siendo merecedor de este honor tan grande de ser llamado tu siervo, te doy gracias por considerarme en esta noche y darle esta oportunidad, Señor. Sabes que soy indigno, incapaz, inmerecedor, falto de preparación quizá, pero muy dispuesto, Señor. Toma a este pequeño siervo tuyo y glorifica tu nombre con tus palabras en mi boca. Que no sea yo, Señor, que seas tú en todo y por todo, Señor. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Hay algunos aspectos importantes para tener en consideración en cuanto a la iglesia primitiva y el libro de los Hechos. El libro de los Hechos constituye el quinto evangelio, en donde el objetivo es dar a conocer la luz del evangelio a todas las naciones. Jesús establece 12 apóstoles cuya misión es ser, la palabra apóstol en su sentido más intrínseco quiere decir testigo, y estos 12 fueron testigos del testimonio y vida ministerial de Jesús, fueron testigos de su crucifixión, de su pasión, de su muerte y testigos de su resurrección. De esta manera ellos salen a predicar, a dar testimonio de lo que habían visto y oído. Pretender ser apóstol hoy, a 2000 y fracción de años después, como que resulta incoherente, puesto que no hay quien haya visto y oído de primera mano a Jesús. Hoy lo tenemos por medio de la palabra escrita. Esta es la profecía más perfecta, dice el apóstol Pablo a los Corintios, la palabra escrita. Entonces, mis hermanos, tenemos que notar que estos 12 apóstoles tenían, en primer lugar, la dicha de haber visto al Señor, de haber participado de su ministerio, de haberle visto resucitar, de haber comido con Él, de haber platicado con Él, hablado con Él. Imagínense, Juan al escribir su epístola dice: estas cosas se escribieron para que creáis en el Hijo de Dios, creáis que Jesús es el Cristo. Sin embargo, dice Juan, no alcanzarían los libros del mundo para contar todas las cosas que ellos vieron. Imagínense las horas de conversaciones que tenían con el maestro y
de qué manera ellos fueron instruidos directamente por Jesús, el Hijo de Dios, por Dios hecho carne. De esta manera se les constituye como apóstoles y se les dan ciertas facultades que a nosotros no. Entiéndase. No porque ellos hayan tenido cierto grado de superioridad humanamente hablando, pero sí cierto grado de superioridad en cuanto a la elección. Él les dice allá en San Juan 15, no me elegisteis vosotros a mí, yo os elegí a vosotros. Jesús elige a sus apóstoles. Al ser electos por el Señor, tienen un cierto grado de superioridad. Les decía, no humanamente, pero sí en cuanto a la elección. Jesús los elige para que sean sus apóstoles, sus testigos de lo que Jesús venía a hacer. Y en ese mismo sentido, el Señor les da atribuciones. Vemos a un apóstol Pablo que en algún momento del libro de los Hechos es mordido por una serpiente, se la sacude y sigue comiendo como que sin nada. Y los que lo ven dicen, y este ya se va a morir. Y se pusieron unos atrás de él como en esas iglesias donde botan a la gente, vaya esperándolo. Pero la unción de la serpiente no pudo con Pablo. No digo que no pueda suceder con alguno de nosotros en algún momento, pero hay una diferencia ahí marcada entre nosotros y ellos. Uno, por la elección, y dos, oiga, este es un punto bien importante, es en cuanto a el momento coyuntural de la historia en el que a ellos les tocó vivir. Es un momento totalmente distinto al que nosotros tenemos por delante. Ellos estaban en un momento de la historia en el que había que dar a conocer esta buena noticia al mundo entero. De ahí se dan historias como la que tenemos frente a nosotros hoy. ¿Por qué hago estas salvedades? ¿Por qué hago estas declaraciones antes de introducirnos en el texto? Uno, porque hay muchos en nuestros días que se han hecho llamar a sí mismos apóstoles, pero no le llegan a las chanclas a los hermanos apóstoles del Señor. Dos, porque la intención de estos dos apóstoles, la misión, el propósito por el cual el Señor se elige es dar a conocer a Jesús como el Salvador. Ahora, en este tiempo último de la historia, a nosotros nos es dada una misión bien distinta. Y la misión de nosotros no es que nos demos a conocer al Señor como Salvador, pero pregunto, ¿conoce usted a alguien que no haya oído hablar de Jesús? Si usted conoce a alguien, preséntelo. Yo quiero ser el primero en decirle que Jesús es el Señor. Pero cuénteme usted, a ver, ¿cuántos conocen a alguien que no haya oído hablar de Jesús? Se sabe la historia de Jesús a veces mejor que muchos cristianos. La gente sabe del Señor Jesús. Creo, mis hermanos, que una de las misiones de la iglesia en nuestros días, la iglesia legítima, es marcar la diferencia. Porque hoy hay iglesia en cada esquina, en cada barrio, de 3, 4 iglesias, y más que están haciendo. Disponemos nosotros a hacer radio cristiana y ponen una también en cada colonia, en cada aldea. Y si el Hijo de Rufino levanta un canal de televisión, un par de meses después se van a ver más canales de televisión cristianos. Porque como dijo Pablo, unos predican por amor, otros predican por competencia. El asunto es quién no ha oído el Evangelio en nuestros días. Pero la misión de la iglesia hoy no es la de los 12 apóstoles. La misión de la iglesia hoy es mantenernos firmes en la verdad que nos es heredada en la palabra de Dios para, óigame, hacer la diferencia. La gente tiene que darse cuenta tarde o temprano que nosotros somos diferentes. Y si no se dieran cuenta, y si se hacen los tontos,
Y si no les importa, el asunto es que nosotros hemos llenado el objetivo para el cual Dios nos tiene aquí. Nos mandó a ser luz en medio de las tinieblas. De ahí me atrevo a decir que los apóstoles de aquel entonces fueron puestos para edificar la iglesia como fundamento de la iglesia, para dar a conocer el nombre de Cristo a todas las naciones. Tanto que ahora vemos a Bernabé y Saulo haciendo un primer viaje misionero. Los apóstoles de nuestros días es al revés. Se han levantado, no los puso Dios, se han levantado ellos solitos para desacreditar la iglesia con su manera de limosnar, de pedir dinero, de enriquecerse ilícitamente. Ya hay países donde se están fiscalizando las iglesias y metiendo presos a los pastores por enriquecimiento ilícito. Y qué vergüenza, ¿no? ¿Saben para qué se levantaron ellos? Para desacreditar la iglesia, preparando así el camino para el anticristo. Hoy la gente a uno les habla del evangelio, les habla de Cristo, y rápido piensan que nosotros somos pidepistos también, limosneros, diezmeros. Estamos aquí para hacer la diferencia. Vosotros sois sal de la tierra, dice la Escritura. Entonces, mis hermanos, los apóstoles que se levantaron en nuestros días, en vez de edificar, vienen a destruir la legitimidad de la iglesia. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto a Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué era esto? Dice, profetas y maestros, ministrando estos al Señor y ayunando, muy en la carne, muy fresquecitos, ¿verdad? Estaban entregados al ayuno, a la oración y a la administración de la palabra. Dijo el Espíritu Santo, les habló a ellos: apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que yo los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Miren cómo se da el primer viaje misionero. Viaje misionero de llevar el evangelio, de llevar las buenas noticias de salvación a lugares donde no se había oído mencionar el nombre de Jesús para aquel entonces. Se da primeramente por mandato del Espíritu Santo. Pablo y Bernabé nos dijeron: vamos a tal lugar, vámonos a Antioquía. Ahí son buenos para ofrendar, en esa aldea hay Cristo. No, fue el Espíritu Santo que nos llevó. Vamos a poner una radio nueva, es un pueblo pujante, ahí se venden bastantes comerciales. No, ellos dijeron ir en obediencia a un mandato del Espíritu Santo. La iglesia de Cristo tiene el poder de Dios cuando actúa en obediencia al mandato de Dios. Hoy, como decía hace rato, hay iglesias en cada esquina, pero ¿cuántas de esas fueron instituidas por mandato y guianza del Espíritu Santo de Dios? Pregunto. Le dejo la pregunta a usted. A usted que está dentro de esas iglesias, a usted que se jacta de tener un ministerio, ¿ya consideró si fue llamado por Dios, enviado por Dios, o simplemente encontró un bonito negocio donde lo mantengan sin trabajar? Este primer viaje misionero se da por instrucción del Espíritu Santo. ¿Cuándo habla el Espíritu Santo? Cuando estos hombres de Dios, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén y Saulo, están en ayuno, en oración y estudio de la palabra. En ese momento, en medio de esas circunstancias, en ese ambiente, el Espíritu Santo de Dios habla y pide que se aparten a Bernabé y a Saulo para ir a hacer una misión especial. Y oiga, Bernabé y
disponen ir, pero no van en obediencia a lo que los demás dijeron. Vaya, muchachos, mandamos. Dice que también, habiendo ayunado y orado, hasta entonces se les impusieron manos y los despidieron. Y es que cuando se recibe algo del Espíritu Santo de Dios, se debe de tener confirmación también del Espíritu Santo de Dios. No es que cualquiera te va a decir, el Espíritu dice, el Señor dice, el Señor me mandó. Tiene que haber confirmación, y no de la misma persona, sino que Dios tiene que revelarse de alguna u otra manera para confirmarnos que la primera palabra es verdad. El espíritu de la profecía, dice, está sujeto a los profetas. En otras palabras, mis hermanos, el profeta puede hablar lo que recibió o callar lo que recibió. Uno de los dones y de los ministerios más complicados es el de la profecía, porque de hecho Dios habla en nuestros tiempos, Dios sigue hablando a través de sus siervos, pero también Satanás habla, y también nuestra carne, nuestra humanidad habla. Y la pregunta es, ¿esa profecía que te dieron sería del Espíritu Santo? ¿Sería de la carne, de la humanidad el que te habló? ¿O sería un mandado del diablo? Entonces, es bien complicado un ministerio y un don profético en nuestros días. De hecho, así debió ser en aquel tiempo también. Satanás tratando de meter pensamientos e ideas, la humanidad del hombre también maquinando pensamientos, y en medio de ese ruido, Dios hablando. Y entonces cuando Dios habla, es necesario, oigan, ayunar y orar para encontrar la dirección que Dios nos quiere dar. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios, pero les resistía a Bar-Jesús. Elimas, el malo, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Mire qué tremendo, porque ya habían los falsos profetas, y este falso profeta había sido traído a presencia de Sergio Paulo, del procónsul, porque Sergio Paulo era un hombre temeroso de Dios y buscaba dirección de Dios, y traigan al profeta. Y llegó el profeta, que en realidad era un mago, era un brujo, era un adivino, leía las cartas, fumaba el puro, le hacía la oración del puro y leía la taza del café turco. Pero decía ser profeta de Dios. Así, mis hermanos, la metafísica, que es una ciencia, es una rama de la filosofía, se ha mezclado con el Evangelio, y mucho de lo que los falsos predicadores enseñan en nuestros días no es bíblico, es metafísica, es ir más allá de lo evidente. Si pretenden que si usted cree, todo lo que cree lo va a recibir, todo es posible al que cree. Y si se agarran un versículo y lo manipulan a su manera para que usted crea por un carro, crea por una casa, y la gente tiene mucha fe, pero no una fe acompañada de amor. Oiga lo que voy a decir. Hay la fe que está en nosotros por amor a Dios, y esa fe nos sostiene firmes en medio de las dificultades, en medio de las pruebas, en medio de las luchas, en medio de las enfermedades, en medio de los problemas. Nos mantenemos firmes en la fe, creyendo en el Señor, confiando en Él,
Jehová me matare, en él confiará mi alma. La fe que es por amor, y existe la fe que es por interés. El amor y el interés fueron al campo un día, dice el refrán, pero pudo más el interés que el amor que le tenía. Así hay mucha gente en el evangelio moderno, en esta apostasía de los últimos tiempos, que van a la iglesia, que anuncian el evangelio, que predican, que cantan, que tienen ministerios entre comillas, por interés de que los mantengan, por interés de que van a tener un carro, una casa, sueldos juntos, y le dicen a la gente: pacte con Dios, tráigame su dinero a mí y Dios le tiene que dar lo que usted quiere, y tienen mucha fe de que lo van a recibir. Pero esa fe está movida por interés, no por amor. La verdadera fe nos sostiene firmes en medio de cualquier adversidad. Y Elimas, el mago, a Jesús, se llevó a Sergio Paulo para darle palabra de profecía, que, como decía recién, era cuestión manipulada, por la adivinación, por el horóscopo, por las estrellas, por la oración del puro. Y cuando llegan Bernabé, Saulo y Juan, el procónsul, que era un hombre temeroso de Dios, dice varón prudente, el versículo 7, manda a llamarlos a Saulo y a Bernabé, porque deseaba oír de Dios. Este hombre era un hombre temeroso de Dios, pero tenía a la par un falso profeta. Hay mucha gente temerosa de Dios en nuestros días que andan detrás de falsos profetas. Yo quiero decirle, si usted está yendo tras un falso profeta, es bien fácil distinguirlo. Si usted, que me escucha esta prédica, asiste a una iglesia donde el evangelio se condiciona al dinero, salga corriendo de ahí, corra, escape por su vida. Jesús dijo: de gracia recibisteis, dad de gracia. El verdadero evangelio no está condicionado al factor económico. Él es el dueño de todas las cosas, no necesita de tu cochino dinero. Perece tú con tu dinero, le dijo Pedro, aquel mago que quería comprar el poder de Dios. Entonces, mis hermanos, él, hombre prudente, quiere oír de Dios y manda a llamar a Saulo y a Bernabé. Pero aquel falso profeta, mis hermanos, se les oponía, buscaba tropiezos. Uy, no, ¿para qué los mandaste a llamar? Uy, túchale, ese hijo de don Rufino. ¿Qué andan haciendo oyendo a ese hijo de don Rufino? Hermano pastor, le dijo: yo estoy de acuerdo a dar los diezmos, le dijo, lo que no estoy de acuerdo es que usted los esté pidiendo tanto, hombre. Le dio unas palmaditas en la espalda y le dijo: ya no estés platicando mucho con el hijo de Rufino. Y tratan de, dice: no lo oigan, apaguen esa radio. Uy, ese pecador, porque no me le someto a ellos, me someto a la palabra de Dios y predico la verdad. Y entonces, como Elimas, el mago, también ellos procuran que la gente no escuche la verdad. Solo hace falta que venga el hijo de Rufino y les recete las palabras que Pablo le receta a Elimas en los versículos 9 en adelante. Dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijándole en los ojos, le dijo: oh, lleno de todo engaño y de maldad, hijo del diablo, enemigo de la justicia, ¿no cesará de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Miren cómo le dice Pablo: lleno de todo engaño. Le descubrió que era mentiroso.
lleno de toda maldad, porque no lo hacía por bien, no lo hacía por interés. Hijo del diablo, porque Satanás es mentiroso de oficio. Dice que todo aquel que es mentiroso también se convierte en hijo de Satanás. Enemigo de la justicia, dice. No cesarán de trastornar los caminos rectos del Señor. Mire, hay mucha gente que hoy se hace llamar cristianos, que tienen sus ministerios, entre comillas, pero lo que hacen es trastornar los caminos de Dios y procuran alejar el oído de las gentes de la verdad. Les enseñan un evangelio torcido, hecho a su medida, no fundamentado en la palabra de verdad. Estiran los versículos de la Biblia para así poder tener su propio beneficio. Si usted no diezma, es un ladrón, le está robando a Dios y se va a ir al infierno. Entonces la salvación se compra. Usted predica una salvación comprada, entonces. Igual que los que vendían indulgencias hace unos cuantos cientos de años, o los que cobran si la misa es cantada. Igual está usted. El evangelio no es comida ni bebida, dijo Jesús. No es comida de trompudos, pues. No se compra ni se vende. El evangelio son buenas noticias de salvación. Y las noticias, mire, cuando usted enciende la tele y pone ahí el telediario, el noticiete, no le preguntan a usted si usted está de acuerdo. No, ahí se lo mataron, ahí se decretaron, ahí dicen los diputados tuvieron el delito y así es. ¿Y usted qué le queda? Decir amén. El evangelio son buenas noticias, y a nosotros ¿qué nos queda? Decir amén. Amén. La buena noticia es que Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Todo aquel que cree en Él, en su sacrificio, en su sangre, en que Él pagó el precio por nosotros, será salvo. ¿Y yo qué tengo que decir? Sí, estoy de acuerdo. Amén. Punto. Pero que a usted vea y le diga, para que sea salvo, para que no se vaya al infierno, entonces usted tiene que darle el bien. Otra vez le digo, si el evangelio que a usted está predicando está condicionado al factor económico, es un evangelio falso. Corra, escape por su vida. Y aquí viene el punto aquel de que hablaba hace un rato, de cómo a los apóstoles, a esos 12 apóstoles, legítimos apóstoles, se les dio cierta autoridad que a nosotros no nos ha sido dada. Uno, porque no somos de los testigos que vieron el ministerio, muerte y resurrección de Cristo. Dos, porque la época, el momento coyuntural que nos tocó vivir no es el mismo. Ellos estaban para que la gente oyera un Jesús desconocido, el cual no se había predicado, el cual nadie había oído. Y entonces era necesario que hubiese manifestaciones de esta índole. Nosotros estamos a 2000 años después, en la decadencia de la iglesia, llamados a mantenernos firmes anunciando la misma verdad. Esa es la diferencia. No estamos en el momento de construcción de la iglesia, estamos en el momento en el que se han levantado falsos apóstoles de destruir la iglesia, alejando de la verdad el oído, porque en los postreros de los tiempos, dice la Escritura, se levantarán falsos, predicando conforme a sus propias concupiscencias, teniendo comezón de oír cosas nuevas, porque el evangelio simple y sencillo, llano, estructurado en la palabra de Dios, les parece muy poca cosa. Quieren oír un evangelio que contenga frases como pare de sufrir. Y la Escritura dice que es necesario que en medio de diferentes pruebas y tribulaciones logremos rescatar nuestras almas.
lo mismo Cristo que Cristo. Entonces, en esa autoridad que tenían los apóstoles, Pablo le dice a aquel Bar Jesús, a Elimas el mago: ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien lo condujese. Mire, la misma ceguera de Elimas ha caído sobre los falsos apóstoles. Elimas, por un tiempo, estos falsos apóstoles están tan ciegos que no hay esperanza de que abran los ojos. Ciegos porque no han podido ver la gloria de Dios y no han podido entender la palabra. Se han embotado de la Escritura, empachados de palabra de Dios es que están. Y por más que prediquen y enseñen, ese evangelio torcido no saldrá a la luz. Porque esta misma palabra del apóstol Pablo se cumple sobre aquellos que se han levantado para trastornar los caminos rectos del Señor. Y mire, el versículo 12 tiene el propósito, ya para terminar. El versículo 12 dice que Dios, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, dejó ciego a Elimas para que el procónsul creyese en la doctrina del Señor. Para eso se hacían los milagros. Los milagros no se hacen para alabanza del predicador, no se hacen para que armemos una mega iglesia en nuestro medio y que la gente nos siga por milagreros. Digo yo, si Cashmuna, si estos profetas de la prosperidad de verdad sanar gente, yo le diría a Jimmy Morales que los contrate y que los lleve a San Juan de Dios y a Roosevelt, ¿verdad? A sanar a toda esa pobre gente que está ahí sufriendo. No, pero ellos no se sanan porque como no asisten a mi iglesia, ni le traen sus diezmos, ni sus primicias, ni sus ofrendas, por eso no se sanan. No, ¿acaso Elimas diezmaba para que lo hagan ciego? Los milagros del Señor se daban porque se daban. Punto. Y se daban porque el Señor tenía propósito de dar a conocer su palabra y que otras gentes conocieran. En ese momento el objetivo era que el procónsul conociera a Jesucristo, porque a través del procónsul mucha gente de sus súbditos iban a llevar ese evangelio a otros lugares. Ahora les vuelvo a hacer la misma pregunta. En este 2015, que ya está por caducar, ¿quién no ha oído el evangelio? Si usted conoce a alguien, por favor lléveme. Yo quiero ser el primero en hablar de Cristo. Pero yo no conozco a nadie que no haya oído hablar de Jesucristo. Hartos están de oír el evangelio, tanto que cuando uno les quiere hablar del evangelio, ya venimos con lo mismo. Pide Cristo, somos también pistero, diezmero. Sí, la gente ya está harta de tanto oír, porque estamos en la decadencia de la iglesia. Jesús dijo: y cuando el Hijo del Hombre vuelva, hallará fe en la tierra. Hermanos, que por su misericordia nosotros seamos el remanente que cuando el Señor vuelva esté creyendo a su palabra. Amén. Esté firme a este mismo evangelio antiguo, ese remanente que sea la sal de la tierra, la diferencia, ese evangelio, mis hermanos, que ya se dejó de predicar en la mayor parte de instancias. Mantengámonos firmes a esta misma verdad. Jesús vino al mundo a morir por los pecadores. Solo creyendo en Él, no necesita nada más, solo creyendo en Él, el ser humano alcanza redención y vida eterna. Bendito Jesús, gracias por esta porción de la Escritura que arroja tanta luz, tanto conocimiento, tanta información a nuestras mentes. Te ruego, Señor, por tu misericordia, que esta palabra no regrese a tras vacía, sino que cumpla el propósito para el que la enviaste. Señor, yo no soy digno, no soy capaz, quizás no soy muy elocuente, muy
Cristo. Quizá la gente se quede todavía con alguna duda. Señor, mi humanidad es así. Sin embargo, estoy dispuesto y he dado lo mejor de mí. Solo te ruego, Señor, porque lo mejor de mí es nada ante la elocuencia y el poder que hay en tu Espíritu Santo. Solo espero, Señor, que sea tu Espíritu Santo obrando